Bienvenidos al episodio número 7 de Check-in. Gracias por escucharnos, ya sea de noche, de día, de madrugada. Es la ventaja de los iPods, que uno puede tener un iPod y prenderlo en el podcast que usted quiera y poder utilizarlo. Gracias por acompañarme, mis amigos y compañeros. Este episodio es traído por ustedes gracias al patrocinio gentil de Viajes HR, donde principian tus vacaciones en La Puebla con servicio para todo el país y el mundo. Vamos a hablar hoy de una ciudad que tiene el nombre de una persona. Bueno, muchas ciudades en el mundo tienen el nombre de una persona, pero esta de un gran líder, de un personaje importantísimo que influyó no solo en su país, sino que más allá de sus fronteras. Una ciudad que hay que entenderla, hay que saberla y leerla. Vamos hoy a Washington, D.C., Washington, al Distrito de Columbia, la capital de los Estados Unidos de Norteamérica, la sede del poder político más importante del mundo, la sede donde muchas cosas que pasan a lo mejor en las antípodas suceden ahí. ¿No supiste que fue antípodas, Javier? Buenas tardes, noches, ¿cómo están ustedes? Javier, Itzel, gusto saludarles. Vamos a hablar de un tema que a Javier le gusta mucho porque tuvimos la precaución de prepararlo y parte de lo que hicimos fue mandarlo a hacer una visita express de 4 días, 3 noches, con hotel incluido, a conocer la capital de Estados Unidos. Hola Leo, hola Itzel, ¿cómo están? Hola Carlos, por allá. No, Carlos el día de hoy no ha llegado, no es un holograma. Ahí está su el micrófono en honor a él. Tuvo alguna situación que no le impidió estar presente con nosotros, pero como es parte fundamental, su espacio está aquí vigente para que él sepa cuando vea que trajimos una botella de agua también para él. Se la llevamos después a donde esté. Le dejaremos y hablemos de Washington, un lugar increíble donde tienen que decirle a todas las personas que aguas. Porque ha pasado que dicen algunos, me voy a Washington y reservan y de repente se van al estado de Washington. Seattle, y el estado de Washington está exactamente en la otra costa. Antiguamente, cuando la televisión era el principal punto de comunicación en los Estados Unidos y en México y otros países, siempre cuando había un programa de interés internacional o un partido de fútbol americano, de fútbol, así iniciaba la transmisión, de costa a costa y de frontera a frontera. Y empezaba la transmisión. Ahora ya es algo que ustedes no podían entender porque ya las fronteras no existen para la tecnología. Entonces, pero si ustedes se equivocan y pueden ir a Washington, en lugar de ir a Washington, D.C., podrían ir a Washington State, que es exactamente del otro lado. Pero es muy padre. De todos modos es padrísimo. Perdonen, ¿saben que hace un tiempo estuve investigando en Google Maps? Yo sé que Google es como que la gente común sube su información, pero si le das en Washington State, como que lo posicionas, la imagen que te sale es la del Capitolio. Entonces también creo que crea confusión, aunque la información también la subimos los usuarios. O puede ser un Capitolio también de Washington. Es el de DC. Porque sabes que Washington en muchos lados no tiene un Capitolio. Pero bueno, vamos a hablar no de Capitolio, sino vamos a hablar de lo que vivió Javis, lo que Itzel está investigando, porque es la que investiga todas las cosas curiosas que muchas veces nos va. ¿Y qué ves? Tienes las normas de civismo de George Washington. No tiene nada que ver con... Yo quiero hablar de cosas interesantes, de hablar de cómo viajar, qué aeropuertos tomar. Por ejemplo, que la ciudad de Washington tiene 3 aeropuertos. Sí, 3. Y hay que llegar en uno. Eso vas a aplicar tú, Javis. Fui a los 3, pero este programa, que además de querer hacerlo de viajes, queremos hacerlo para experiencia de vida, sobre todo que los jóvenes millennials que nos escuchan aprovechen algunos consejos que no son míos, sino de personas que estuvieron antes que ustedes y que saben muchas cosas sobre la vida, para que su vida sea buena, sean buenas personas, ayuden a la gente. George Washington fue el primer presidente de Estados Unidos. Tenía dientes de madera, ¿sabías? Y es un personaje que hizo cosas muy interesantes y además una profundidad de su pensamiento que logró que esta permeara a través del tiempo. En las cosas que me gusta investigar y leer hace tiempo, encontré un libro que decía las normas de civismo de George Washington. Pero les quiero comentar esto. Cuando George Washington tenía 14 años, redactó una libreta, 110 normas de buen comportamiento para con los demás. Aquí tengo 54 de las normas de civismo de George Washington. Como no es un programa de normas, ni de civismo, pero sí que tengamos esa relación de que quién fue George Washington, que fue el primer presidente y que hay una ciudad con él. Les quiero nombrar, ¿qué te parece? 5 de las primeras normas, no las 52 ni las 14 primeras. ¿Puedo escoger? No, la primera es, y esa va en acción de ti. 1.
Cuando está acompañado, toda acción debe seguirse de alguna muestra de respeto hacia los presentes. En presencia de otras personas. 2. No tararees ni tamborilees con los dedos o los pies. No hables si otra persona habla. No te sientes si los demás están de pie. Y no camines cuando los demás se detengan. Esto lo pensó hace más de 150 años. Cuando tenía 14 años, dijiste. Sí, no des la espalda a los demás, en especial cuando estén hablando. No muevas la mesa o el escritorio en el que otra persona lee o escribe. No te apoyes sobre nadie. Eso le escribió su mamá a su abuela. Y la 5, no seas adulador. ¿Por qué volteas a ver a mí? Ni juegues con nadie que no le gusta que jueguen con él. Bueno, estas son parte de las cosas. Seguramente me gustaría pasar algunas de ellas en mis redes sociales. Algún tiempo podré escribirlas. Pero vamos a hablar ahora de cómo llegar a uno de los aeropuertos. Tiene 3 aeropuertos, Javis. ¿Tú llegaste a cuál apenas que viajaste? Yo llegué a Dulles, que es el vuelo directo de United, de la Ciudad de México. Salimos a las 9 de la mañana de la Ciudad de México y llegamos allá como a las 3 de la tarde, pero hay que tomar en cuenta que es una hora más. Entonces, estuvo bien, estuvo bastante rápido el vuelo, no tuvimos ningún problema para salir del aeropuerto de la Ciudad de México, que habitualmente están retrasando. Y aparte tú no ibas piloteando, entonces el problema no hubiera sido tuyo. ¿No? Que ya quiero yo. ¿Qué tiene que ver eso? De todas formas se retrasan, no. Pero no es una estación ajena a ti. Pero bueno, el aeropuerto que Javier está diciendo que llegó es el IAD, el International Intercontinental Airport of Dulles. Dulles es el nombre de un funcionario que trabajó en el gobierno de los Estados Unidos y en su honor se le dio este nombre. Ese aeropuerto que está alrededor de una hora, ¿no?, de distancia de la ciudad. Una hora y pico. Una hora y pico. Luego hay un segundo aeropuerto que es el BWI, es el Baltimore Washington International, que también llega a tener vuelos, alguna vez estuvo de México. Media, yo creo. Y hay uno que está muy cerquita, que está pegadito, que es el National, el DCA, National Reagan Airport, puesto en honor, más local, pero se puede volar fácilmente. Si no quieres pasar una migración larga o ser más fácil o llegar más rápido a Washington, vuelas Puebla o México o Aguascalientes a Houston y de Houston conectas al DCA. Es importante que cuando quieran volar ese aeropuerto, si vuelan directo van a llegar al Dulles. Si vuelan con escala pueden llegar al Baltimore Washington, al Dulles o al National. Si van a volar ya con escala y van a tener que hacer transbordo, mi recomendación es que lleguen ya directo al DCA, al aeropuerto National Reagan, porque así van a aprovechar y llegar más fácil. Por eso, o sea, literal, te lo venden como vuelos separados, o sea, te tendrías que bajar, o sea... Sí, vuelos separados, conexión de vuelos en Houston. ¿Y tienes que recuperar tu maleta otra vez o ya la ves? Mira, cuando llegas a Houston es muy sencillo. Pasas primero migración, después bajas una escalera y encuentras todas las carruseles de equipaje, buscas el que toca de su ciudad donde provengas, tomas tu maleta y hay una parte que dice Connection Flights o Connecting Flights. La llevas, la depositas, subes otra escalera, vuelves a pasar los filtros de seguridad, entras a las salas, la B, la C, la D, la E, te vas ya sea en el metrito que tiene el aeropuerto de Houston o te vas. Eso es muy conveniente porque puedes llegar ya más fácilmente al aeropuerto de Washington. Si tú quieres hacer una cosa distinta y volar directo porque no te gustan las escalas, vas a llegar al Dulles, nada más que tienes que tener como dicen, un commuting, un transporte de casi 1 hora y media. Y también es un problema enorme el hecho de que a la hora en la que llega justo el vuelo de México, llegan casi todos, muchísimos vuelos transatlánticos que son de Europa y de Asia, llenos de casi todos diplomáticos. Normalmente los vuelos que son de larga distancia son equipos grandes de más de 300 pasajeros. Sí. Y esa llegada, cuando llegan varios a las terminales, si llegas un poquito antes ya la salvaste. Si llegas después, tienes que tener paciencia o tener alguno de los nuevos sistemas que hay para entrar a Estados Unidos, que es el Global Entry, que puedes platicarnos algo de eso, Javier, o el TCA PreCheck, pero eso es para, obviamente los dos son para filtros, ¿no? Los dos son filtros ya como preaprobados. El Global Entry, tú me habías platicado que dura 5 años y es literal un permiso como si entraras como si fueras residente, ¿no? Es un sistema en el cual tú tienes ya la posibilidad de entrar a través de un kiosco electrónico, como si fuera un cajero automático, y entras mucho más fácil. Hay un sistema, pueden entrar a internet, buscar Global Entry. Te cuesta $100 por 5 años. Tienes que hacer una primera entrevista en el primer aeropuerto que llegues después de que hagas esa entrevista y te lo dan y te facilita. Y también el TSA PreCheck para la gente que no le gusta estar en los aeropuertos pasando seguridad. Pon tú la vez pasada que fui a Los Ángeles, el aeropuerto que es súper concurrido, te viene
literal la hora de espera como si fuera una fila de Disney. Sí. Y te viene de 45 a 60 minutos y la gente que tiene TSA pre-check tardas en promedio 5 minutos. Sí, son de las Ya cosas. te checan la seguridad. Algunas veces las líneas aéreas también te dan un pase cuando ibas en clase preferente, te dan un pase para que sea más rápido. Es que la migración es lo que ha generado cambios en las costumbres de viajes que tienen los que vuelan hacia Asia o vía Estados Unidos. Todo fue a través del 11 de septiembre de 2001 cuando cambió todo. Anteriormente las personas podían viajar de una manera más ligera, podías llevar botellas de agua y no te revisaban, los filtros eran muy sencillos y después de esa fecha cambió toda la estrategia, cambiaron los organismos, ya las revisiones son mucho más fuertes y te permite a ti tener a lo mejor más seguridad, pero tienes que tener mucha paciencia y a veces por eso dicen que tienes que llegar al aeropuerto 3 o 2 horas antes de tu vuelo para no perderlo, porque el hecho de que estés en la fila y tengas un vuelo inmediato, pues la gente va a decir, pues sí señor, pero a la fila y tienes que asumirlo, ¿no? Entonces ya llegamos a Washington, ya llegamos a un lugar increíble donde todo huele a diplomacia, huele a seguridad, huele a orden, huele a una ciudad que fue construida bajo un concepto de orden y que se vive en cada segundo. Claro, y como yo te comentaba que es la ciudad, yo creo, la ciudad más segura de todo el mundo porque pues ahí vive el presidente de Estados Unidos, pero tú me comentabas que hubo un tiempo en el que no fue así. No fue así, hace 20 años alrededor la seguridad en Washington era parte de los temas que tenían que arreglar. Ha cambiado todo, igual que Nueva York, igual que Detroit. Estados Unidos ha mejorado mucho esas condiciones y ahora ya lo puede pasear libremente por Washington, D.C. y hacer muchas actividades sin tener que estar preocupados, ¿no? Pero sí fue una ciudad que está metida en muchas cosas. Ahí había muchas actividades ajenas a la propia ciudad que tenía la parte política, pero también la parte de vida cotidiana. Y eso es lo que... Es lo difícil de separar. Es difícil de separar, pero además está mezclada entre otros estados, otras ciudades. Virginia, al otro lado del río está el Potomac, que es uno de los ríos más famosos. ¿Saben que una vez aterrizó y un avión tuvo un accidente? El Potomac. Y se hizo famoso ese río por ese accidente de ese avión. ¿Fue apenas? No, eso fue alrededor de... No, ese fue en Nueva York. Fue en Nueva York. Ese fue un accidente. Sí fue el accidente en el Potomac y fue algo que fue muy triste porque fue en las aguas congeladas, era invierno. Fueron las cosas. Está a 1 hora de Nueva York, casi como 3 yo creo que de Boston, y es muy fácil hacer un road trip desde ahí, ¿no? Es fácil, es conveniente y puedes encontrar cosas interesantes que visitar. También perdónale que te interrupción, también es una buena opción, una buena visión la de Javi, porque no muchos jóvenes están interesados en viajar a Washington, ¿no? La ven mucho como la ciudad política o la ciudad, como dicen, más de orden, más para ver museos, es muy, muchos museos, muchos espacios culturales, pero sí también la ves como la sede del poder y como decíamos, es como, el Capitolio es como ir a la Cámara de Diputados en un nivel mucho más. Ahora, tiene importancia que los museos, ¿no? La zona de los museos Smithsonian, son 19 de ellos y puedes encontrar cosas maravillosas el como zoológico. El que fuiste de la bueno, Fuerza ahorita Aérea, lo platico, ¿no? Más o sea, de entrada yo no fui a Washington nomás de turista, o sea, yo fui porque ahí fue un concierto. Entonces ya no eres turista, eres viajero. A ver, explícanos porque no entendí eso que estás diciendo. Porque un turista es aquel que viaja por viajar para que ver a dónde fue y a dónde quiere ser parte de lo que la gente ve para decir que fue. El viajero es el que busca encontrar una ruta, disfrutarla, conocerla y entenderla. Fue un pretexto llegar estar en Washington porque mi grupo favorito tocó ahí. Esos son los pretextos mejores. La gente viaja por eso mucho. Viaja para ver algo distinto a lo que tiene en su lugar de origen y aprovecha una ventaja. Tú fuiste ahora sí, a ti te atraparon con la música y aprovechaste de disfrutar una ciudad. No era tu primera opción, pero fuiste, ¿no? Si hubiera sido el grupo, hubiera tocado, por ejemplo, en otro lugar, hubiera sido. No, es que la gira fue en toda la parte este de Estados Unidos, pero yo dije, no he ido a Washington y me interesa, y pues de una vez. Muy buena idea. Hiciste buena de las opciones. Estuvo bien. ¿Y igual es tu grupo favorito? Te deja el público que lo sepa para ver si coincide con tus gustos musicales o decide cambiar el programa por culpa tuya por no disfrutarlo. Pero una de esas, yo creo que no sería mi responsabilidad, es que cada quien, pero se llama Bon Iver. Bon Iver se pronuncia. Tardaste mucho en decirlo. Puede decir Bon Iver, pero no es Bon Iver. ¿Ver a quién? Grupo. Qué mal chiste. Qué mal chiste. Pero bueno. No lo conozco. Es mi grupo favorito. Y cada que lo escuches te puedes acordar de mí. Muy bien.
Los fui a ver hasta allá. El mejor concierto de mi vida. Valió la pena. 1000 veces la pena. El clima nos tocó el último día medio feo, pero... ¿Y disfrutaste la música? La disfruté como no pensé que la iba a disfrutar. Oh, qué padre, qué bonito, ¿eh? ¿Y qué más tú puedes recomendar a alguien como los jóvenes que nos están escuchando o los adultos mayores que pueden disfrutar en esta ciudad? ¿Tienen que caminar mucho? Tienen que caminar mucho, pero ni siquiera es una ciudad tan grande como no se podría hacer Los Ángeles, ni siquiera como una ciudad mediana como Seattle, sino es bastante chica que la puedes conocer. Creo que me estabas platicando, Itzel, que es una ciudad que por lo general la conoces en un día y yo la conocí. Digo, si quieres entrar a todos los museos, que son 11 millones de museos, no, pues obviamente. obviamente acabo de decir que son 19 y tú acabas de decir que son 11 millones. Todos los de Smithsonian. Pero no puede haber 11 Pero de millones. los 19, uno está en Nueva York, otro está en Virginia y tienen uno en Latinoamérica que es Panamá. O sea, no los 19 están. O sea, ahí. no todos los museos de Washington DC son de Smithsonian. Está el Museo del Sí, Espía. pero es que dijiste 11 millones y creo que no es justo confundir a nuestros... Bueno, si quieres ver todos los museos, obviamente necesitas personajes muchos más días. Si quieres ver los principales, como fueron los que yo fui, que fue el Smithsonian del espacio y del aire, que está el Apolo 11. 9, es el Apolo 11, sí, que llegó a la Luna. Y el de los hermanos Wright. Está toda la historia de los hermanos Wright. Ese te debería. Ese es muy bonito, que fueron los precursores de la aviación. Sí, claro. Además, sí, hay una frase muy padre de uno de los precursores de la aviación, los señores hermanos Wright, que decía: si quieres la seguridad perfecta, siéntete mejor en una banca y ve volar a los pájaros. Significa que la aviación tiene sus condiciones especiales y que es el medio de transporte más rápido, seguro que hay en todo el mundo. El primer vuelo duró 13 segundos de uno de ellos. Aparte es impresionante el museo, ¿no? Aunque no seas tan fanático del tema. Está muy es padre. Digo, impresionante están ver, arreglando ¿no? 3/4 partes del... Están remodelando actualmente 3/4 partes del museo. Entonces, y aparte todos los museos, tip, que diría mi compañero que no está aquí, tip del viajero, que quién sabe qué. Todos los museos cierran 5:30. Así que pueden tomarlo como precaución porque nosotros salíamos a las 12. O sea, nosotros no íbamos a turistear, íbamos al concierto. Para que no me veas de, ay no, qué mal turista eres, que no sé qué. ¿Cómo te sales a las 12 del hotel? Yo no iba a eso. Pero bueno, llegamos el viernes llegamos al hotel que estaba junto al Capitolio. Fuimos a comer porque ya era tarde. O sea, desayunamos a las 7 de la mañana en el aeropuerto y hasta las 5 de la tarde llegamos al hotel a hacer check-in. Con Ale Cañedo. Qué bobo. Bueno, hicimos check-in. Hicimos un refresh, fuimos a comer. Regresamos, estábamos obviamente un poco cansados, pero dijimos, bueno, tenemos al Capitolio al lado. Fuimos a dar el rol. Y luego fuimos había un súper por nuestro hotel y compramos snacks y cosas así. Y cosas para despertar y antes de dormir. Ya sabes, para no tener que salir y todo eso. No, pues es importante saber que puedes comprar cosas como esas. Pero hablando de... Bueno, de eso hicimos el primer día. Y luego fuiste, cuenta, a la gente quiere escucharos qué más pueden hacer, qué más pueden disfrutar. Downtown y el famoso mall, que la gente puede confundir si piensa que es un centro comercial, National Mall. No tiene nada que ver con eso. Es una de las vistas más conocidas de Washington, D.C., que viene siendo todo el corazón de ese lugar. Calzada, una ¿no? calzada. De un lado está el US Capitol, que es el Capitolio de los Estados Unidos, donde se encuentra el poder legislativo. Ahí está el Congreso de la Unión. Sí, están los diputados, los representantes, como son llamados allá, sí, y los senadores. Uh-huh. Y exactamente en el medio está uno de los monumentos más importantes y emblemáticos, que es el obelisco a Washington, que fue, hasta que se hizo la Torre Eiffel, el edificio más alto que el ser humano haya podido hacer. Y hasta este año se pudo volver a visitar, o sea, hay un elevador, hasta el 2019 se pudo volver a visitar porque estuvo cerrado por remodelación. De un lado se encuentra la Casa Blanca y de otro lado está el museo, también lo del museo de... el Memorial de Thomas Jefferson. De Thomas Jefferson. Y luego al otro lado está el Lincoln Memorial. Uh-huh. Y todos los presidentes, ¿no? Estábamos hablando de Roosevelt, que fue un presidente que fue el último que duró 3 periodos. Normalmente los presidentes de Estados Unidos máximo tienen ya por la ley, con la Constitución americana. Pueden llegar a tener 2. Máximo pueden llegar a tener 2. A ver, vamos a hacer una pregunta aparte de cultura general. De los últimos presidentes norteamericanos, ¿quién ha podido estar solo 1 y quién 2? Si vemos desde Carter hasta nuestras fechas. Barack Obama. No, mira, Carter estuvo solo un periodo de 4 años. Luego fue Ronald Reagan, que estuvo 2 periodos, 8 años.
Inmediatamente después de Ronald Reagan estuvo George Bush padre, que además tuvo un solo periodo. Continuó después Bill Clinton, que estuvo 2 periodos. Después llegó el hijo, George W. Bush, que era el hijo, que estuvo 2 veces. Y después tuvo Barack Obama, que estuvo también 2 veces. Y hoy está Donald Trump. Entonces, desde George Bush padre, que solo estuvo un periodo porque fue vencido por Bill Clinton, y Jimmy Carter, que fue vencido. Que Jimmy Carter, curioso, no fue, creo que el candidato que quería reelegirse, no estoy seguro si él se quería reelegir o fue su vicepresidente Walter Mondale, pero lo debemos revisar. Me preguntas como si yo supiera. No, nada más es que es parte de la historia norteamericana, es muy compleja. Muy padre. Se han tenido ahorita, por ejemplo, que hablan de cambios en los presidentes de Estados Unidos y las elecciones. El anterior a Jimmy Carter fue Gerald Ford, que Gerald Ford fue el que suplantó a Richard Nixon, que fue tenido que renunciar por el famoso tema del Watergate. Claro. Anterior a Nixon fue Lyndon B. Johnson, que Lyndon B. Johnson estuvo un poco antes como vicepresidente de John F. Kennedy, al asesinato de John F. Kennedy en el año 63, en noviembre. Eso fue en Lincoln, al que lo mataron en un teatro en Washington. Y inmediatamente de eso fue los presidentes. Pero los anteriores habían durado mucho. El anterior a Kennedy fue un general, ahorita me acuerdo el nombre de un general que fue un presidente de Estados Unidos, y el anterior fueron el presidente que terminó con la Segunda Guerra Mundial, Harry Truman. ¿Crees que Donald Trump se gane la reelección? Vamos a seguir hablando de viajes. Tú estás hablando de política. No, estoy hablando de historia de Estados Unidos. Todos sepan si crees que va a ganar. Yo no puedo creer porque no soy ciudadano americano. Yo no estoy hablando de la historia de Estados Unidos, de lo pasado. Hablando de Donald Trump, yo estaba leyendo en la página de la Embajada de México que desde su periodo para visitantes extranjeros, en nuestro caso México, ya no están permitidas o ya no están dando las visitas por la Casa Blanca. Antes tú como extranjero tenías que hablar con tu embajada para que te pudiera conseguir en un recorrido, y ahora están temporalmente solo para suspendidas. Norteamericanos, ¿verdad? Solo los nacionales o solo los norteamericanos pueden ingresar a la Casa Blanca. Hay mucha buena hotelería también, es cara, los hoteles son caros. Hay hoteles, por ejemplo, está el Four Seasons, el Hotel de George, el Billard Intercontinental, y te puedes encontrar a lo mejor hoteles un poco más baratos hacia la zona de Embassy, donde hay algunos hoteles más económicos como los Embassy Suites. Claro. Pero si quieres estar más económico, puedes irte hacia afuera, hacia Georgetown, o irte hacia el zona del aeropuerto. Georgetown es la zona histórica también, es donde está la universidad. Es una zona padrísima. Es una zona muy bonita, todos los edificios son distintos, neoclásicos y de ladrillo. El ladrillo es poco utilizado en Estados Unidos, y cuando se utiliza de una manera muy bonita, lo tienen pintado diferente, y hace que sea una zona muy tranquila, con áreas verdes por todos lados, y puedes encontrar estatuas por todos lados. O sea, en los camellones hay estatuas de toda la gente que firmaba en la Declaración de la Independencia, y pues padrísimo. Y la verdad, toda esa parte de Georgetown está muy padre actualmente, porque sí es muy viejo, pero es muy comercial también. Padrísimo, sí, hay tiendas. Oye, Javi, y tú seguramente viste en algún lugar, porque lo repiten mucho, cómo empieza la Declaración de Independencia de Estados Unidos. Es una frase que se repite mucho. No, ¿verdad? Bueno. We the people of the United States. Empieza así, we the people, nosotros las personas. Pero es muy interesante cómo se ha hecho todo lo que tiene que ver con el buen gobierno que se genera. Y estamos hablando de historia de Estados Unidos. Y ya me recordó aquí la productora, que es Dwight Eisenhower, que fue presidente de Estados Unidos del 53 al 61. Él fue general de la Segunda Guerra Mundial. Y anterior fue Harry Truman. Y anterior a Harry Truman fue el que duró 12 años, que fue Franklin Delano Roosevelt, que tenía a su esposa Eleanor Roosevelt, una de las principales activistas a favor de los derechos de la mujer en Estados Unidos, que luego permearon en otros países. Entonces, es interesante. Hay muchos lugares, por ejemplo, los expresidentes cuando salen ponen una biblioteca a su nombre, y tienen una biblioteca donde dejan todo lo que tenían, y aparte permiten que sea como un museo. La George Washington Library, luego también hay la Ronald Reagan Library o la Barack Obama. Entonces, eso es algo que la gente puede entender, aprovechar mucho. Ahora que estamos en fechas, ya sé que ese programa es atemporal, pero acabamos de pasar aquí en México la época de Muertos, unas celebraciones encantadoras, y normalmente en el mundo sí se visitan cementerios.
Y uno de los cementerios más visitados del mundo es el cementerio de Arlington, donde están enterrados muchos personajes importantes, así como soldados desde la Segunda Guerra Mundial, la guerra de Vietnam, la de Corea, la de Afganistán. Y el más importante es el presidente John F. Kennedy, que tiene ahí una flama que es la llama permanente, llama eterna, que es un homenaje en uno de los presidentes que fueron muy queridos y que hizo cambios sustanciales, ¿no? Y también hay una cripta que es la del soldado desconocido, ¿no? Que tiene como guardias de honor cada media hora durante todo el tiempo. Y siempre hay guardias, ¿sabes? Que siempre vas a encontrar la nota de TAPS, que es una nota que se usa mucho en Estados Unidos cuando hay una honra fúnebre, cuando acaban las acciones. Y este TAPS son disparos también que hay en honor de algunas personas que estén ahí. Entonces es común que estás ahí en Arlington y estás oyendo mucho todo este tipo de es cosas. Mucho como del nacionalismo estadounidense. Construido por el general Lee después de la guerra de secesión o guerra civil norteamericana, que hizo que ese país que estuvo a punto de dividirse se mantuviera como una nación independiente. Y también, perdónale, como es un cementerio muy grande, hay un autobús turístico, bueno, una especie de autobús que te puede llevar a recorrer, porque lo que platicamos, puedes estar un día o dos, pero bueno, si vas a visitar el cementerio es muy grande, entonces puedes aprovechar. La verdad yo no fui al cementerio porque justo el día que íbamos a ir nos tocó un clima horrible y ese día preferimos ir a los museos de Smithsonian. Fuimos a comprar unos paraguas y resulta que la fila salía del museo y le daba casi la vuelta a la cuadra y nosotros estábamos como a la mitad. Llegaron unas señoras con sus hijas, bueno, con unas niñas, y se ve que iban de turistas, pero llegaron sin paraguas, Ale. Y obviamente hay puestos que están justo después de la banqueta que venden paraguas y venden hot dogs y todo eso. Y en lo que se fue una señora a comprar paraguas, que tardó como 15 minutos, yo volteo y la pobre niña le está dando, ya sabes, todo el agua de frente y el viento y todo. Y pues me volteo a ver a mi primo que fue conmigo, ya sabes, a los ojos y es de chin. O sea, le voy a tener que dar no chin, sino que me voy a mojar yo porque le voy a tener que dar mi paraguas. Entonces se lo doy a la señora y me dice, ay, no sé qué, o sea, en inglés, ¿no? No me lo habló en español. I don't know. Porque, espérame. En eso me dice mi primo. Seguro, como él habló hace rato, habló 11 millones, han de haber sido entonces, en lugar de 15 minutos fueron 3 minutos o 2 minutos. Bueno, el chiste es que ¿ayudaste a la le doy niña, mi paraguas, estaba lloviendo un buen, yo me pego con mi primo y me dice, ay, muchísimas gracias, no sé qué, el mejor mexicano que he conocido en mi vida, algo así. Y el segundo que conocía. El primero y me era dice tu mi primo. güey, ¿no te diste cuenta que tenía una gorra de Make America Great Again de Trump? O sea, literal podría estar hablando pestes de ti y votó en contra de ti y tú le acabas de dar tu paraguas. Eso es un acto de bondad. Y le dije, no había dado cuenta de su gorra. Si no, probablemente no se lo hubiera dado. De todas formas se lo hubiera dado porque soy una buena persona. Hay que ser buen samaritano, hay que ayudar a la gente. Se lo hubiera dado porque soy buena persona, pero tardaste es una lección. Mucho tiempo en explicar algo que era más corto. Es una lección para todo mundo, ¿no? ¿Cuál? ¿El votar por Trump? Hacer bien sin mirar a quién. Muy bien. O tú ayudaste a alguien que nunca va a esperar que te va a regresar las cosas. Probablemente no lo iba a hacer. Una persona que nunca te van a ayudar. Y pero alguien más te va a ayudar. Parece que no vieron el clima. Yo sí lo vi. Oye, ¿qué hiciste la noche ese día? ¿Qué hay para hacer en la noche? Pon tú. Después del concierto que fue el viernes, fuimos al Intercontinental, al bar, a echar un drink. ¿Y qué es lo que se acostumbra a tomar en este tipo de bares? Pues yo tomé un whisky, pero no es que... ¿Americano o escocés? Era porque Jack Daniels es americano. Del licenciado Sinatra. Lick Sinatra. Es que es parte de... Pero X, era un bourbon. Bastante bien, creo que mi primo fue uno escocés. También fuimos a cenar otro día, fuimos a un restaurante Michelin que se llama The Dog's Tavern. Ok, sí. Y es muy conocido. Está en la parte de Georgetown. Más que ser Michelin es una cadena. Michelin es una certificación que dan la compañía que se ha dedicado por años a hacer guías, en el cual, de acuerdo a la calidad, puede nombrar a un restaurante con 1, 2 o 3 estrellas Michelin. El conseguir una estrella Michelin hace que el chef sea completamente de otro nivel y le da un estatus y una seguridad a los viajeros que llegar a comer ahí van a poder hacerlo.
Claro, y bueno, algo curioso de este restaurante es que la cocina la tenía en el centro del restaurante y sin tapar y sin cristales y sin nada, o sea, literal estaba la gente lavando platos, de la plancha, estaba la campana y, o sea, no se sentía calor en el restaurante, no sentía el humo, no sentía, o sea, es un orden y una limpieza que la verdad te asombra, pero también hay gente que se puede ir a unos bares afuera de Washington D.C., hay antros afuera de Washington D.C., que está Arlington a literal 5 minutos. Está pegado. Y sabes que además de poder hacer eso, los viajes cercanos a Washington pueden hacer que la vida y el viaje sea también interesante. Uno de los puntos que no sé si haya sido, pero que recomendamos mucho es ir a Mount Vernon. Mount Vernon es el lugar donde vivía George Washington. Y para la época que George Washington vivía, tenía una casa muy grande que tenía algo muy curioso. A lo mejor ahorita puede sonar como algo fuera de lo normal, pero en esa época George Washington tenía o le pertenecían 316 esclavos. Recuerden que la esclavitud fue abolida hasta que llegó Lincoln, que fue unos años después. Entonces, parte de lo que estaba ahí en ese lugar era una casa muy bonita que se puede visitar, restaurada, donde vivía su esposa Marta, en la cual es parte también considerable de lo que es los Estados Unidos. Vale la pena salir un poco a George, que está muy cerca de las orillas del Potomac, y es una casa que podría ser del estilo de Georgia, del sur de Estados Unidos, muy mezclada con el norte. Y una cosa curiosa, ¿no? Porque en la época de la secesión, pues Washington era la parte fundamental que luchaba contra el sur, y con una casa que tenía recuerdos del sur. Pero te digo que es lo padre también de Washington, que ni siquiera no te sientes inseguro de entrar en ningún momento, no solo porque hay policías en cada esquina, sino porque la gente y la sociedad te están ayudando todo el tiempo. O sea, nosotros estábamos con un mapa y, bueno, el celular buscando a dónde ir, y se acercaron como 2 personas a decir a dónde quieren llegar, qué les puedo recomendar, de dónde son, todo eso, porque es gente, sí, es una ciudad bastante diplomática y todo eso, pero también es bastante cálida la gente. Y sabes que una manera de llegar a Mount Vernon, aplicando que la gente puede llegar a través de un río. Hay unos cruceros que salen y en 16 millas puedes llegar hasta allá y puedes disfrutar una zona distinta y además tratar a la gente igual de cálida como tú me dices que está. Claro. Oigan, yo recuperando una de las participaciones que tiene Carlos, es como la mejor temporada para visitar Washington, y no sé, tú viajaste en otra temporada, pero una de las más padres es la primavera, porque florecen los cerezos, ¿no? Sí, lo que le llaman no me tocó, cara. Yo he visto fotos y está padrísimo, y hay unas fotos padrísimas del Thomas Jefferson Memorial. Y alrededor. Sí, pero no. Y para esto hay un festival que ocurre el primer domingo de abril, que se llama el Festival del Cherry Blossom, o el cerezo, o la flor del cerezo, en el que conmemoran que un alcalde de Tokio brindó o le regaló 3,000 cerezos a Estados Unidos y también a México. Es algo curioso, en la Ciudad de México o en algunas ciudades de México hay muchos cerezos que nos indican el inicio de la primavera, ¿no? Entonces son 2 semanas en las que el festival ocurre en la ciudad. Está padre porque tiene una ceremonia de bienvenida y ocurren como varias actividades en relación a la cultura japonesa. Entonces hay degustaciones de sake, degustaciones de sushi, presentaciones culturales, hay un desfile de kimonos, o sea, es como un festival muy padre. Es caluroso esa temporada del año, llega hasta los 27 grados, pero dicen que es completamente diferente ver Washington o el Capitol Mall lleno de cerezos, ¿no? Increíble. Yo recomendaría ir 4 días, 3 noches para poder visitar bien la zona y estar cerca. Se puede combinar bien con un viaje a Filadelfia, que está cerca, combinarlo con Nueva York y Boston, hacer un viaje a lo mejor ya de 10 días. La mejor época para ir, bueno, viene siendo primavera. Verano es muy caluroso, pero hay actividades interesantes. Y, por supuesto, septiembre, octubre y principios de noviembre. Que puede haber nevadas. Bueno, en diciembre y enero y febrero sí el clima es muy frío, pero se puede disfrutar. Hay vuelos directos desde la Ciudad de México a Washington International IAD, que es el DULS, con United Airlines, que tiene boletos. Son baratos, son como $400. Pues en $50 puedes conseguir, no están tan altos. Y puedes volar con escalas también, ya sea volando desde Puebla, desde Aguascalientes, desde Cancún, vía Houston o vía Dallas. Desde Tlaxcala, ¿no? Pero sí, una recomendación: si van a volar ya con escala, lleguen al aeropuerto National Reagan, que les va a facilitar mucho la experiencia. La llegada ya va a ser un vuelo
a un aeropuerto doméstico, no va a tener que pasar ya migración y aduana, y estarán en unos minutos ya en Washington, D.C., disfrutando de esta gran ciudad. Y la verdad, yo recomendaría viajar a esta ciudad con un pretexto, no puede ser, no es que sea igual que el mío de música, puede ser un pretexto de un road trip, puede ser un partido de béisbol, de fútbol americano, de básquet, puede ser un pretexto. Ahora los Nationals, que ahora son los campeones la semana pasada. Y la canté, dije, o sea, llegando, dije Nationals en 7 y ganaron en 7. Pero bueno, el chiste es que, Ale, de hecho como que tengo una bendición rara, porque punto, hace 2 años fui a LA en verano. Y ese año llegaron a la Serie Mundial Los Ángeles contra Astros. Y ganaron los Astros. Ganaron los Astros. Ahí, X. Medio tuve la bendición. Bueno, no puedo decir bendición, más bien como, güey. Perdón. Después, el año pasado fui a Boston y llegaron a la Serie Mundial y la ganaron. Y ahora fuiste a Washington y te ganaron la Serie Mundial. Entonces, ciudades de Estados Unidos quieren ser campeones de la Serie Mundial, inviten a Javis. Yo creo que Chicago quiere ser, porque hace mucho que no es Chicago. Yo le voy a Milwaukee, a los Cerveceros de Milwaukee, es mi equipo favorito de Estados Unidos. No ha ganado nunca la Serie Mundial. Estuvo una vez en la Serie Mundial en 1982, que la jugó y la perdió, pero fue parte importante. Y también, a lo mejor... ¿Y por qué este equipo es favorito? Me gusta el béisbol mucho, lo disfruto mucho y es una ciudad que me gusta. Milwaukee me gusta mucho, es una ciudad que algún día vamos a hablar también de Milwaukee, la ciudad de la cerveza norteamericana con una ascendencia alemana muy importante. Yo creo que sí podemos hablar de ahí, del lago Michigan, de Oconomowoc, de Waukesha, de Delafield, todas esas pequeñas poblaciones que están alrededor. pero sí, pero es parte de... Y luego está Green Bay, yo le voy a los empacadores de Green Bay. Ayer perdieron. ¿Cuántos les vas tú? Uno por equipo. Tú tienes varios equipos, uno por deporte. Perdón, me equivoqué. Uno por deporte y a mí me gusta. En sí, la verdad, yo recomendaría muchísimo Washington con el pretexto de o ir a algo más que en vez de solo conocer. Integrarlo en un... O lo puedes integrar en un road trip. O en un viaje de trabajo Boston, también. En Nueva York, muy cerca. Un viaje de trabajo también. Muchas cosas. Y disfrutemos cada uno viajando. Yo les quiero agradecer a todos su atención. Recomiéndenos, mándenos mensajes. Quiero agradecer también al equipo que no se ve, porque ahora somos 6 aquí sentados cómodamente en esta cabina. Bueno, seríamos 7, pero no llegó nuestro querido amigo Carlos, que le mandamos un saludo afectuoso, que lo vamos a ver antes seguramente de esto. Pero gracias a los compañeros que están atrás de cámaras, que están ahí pendientes de todo lo que hacemos, al equipo de la Tropical Caliente, que nos ayuda mucho. Y acuérdense de seguirnos en nuestras redes sociales, son CheckInACP, y se las dejamos aquí, obviamente, como todos los videos y todas las fotos que aparezcan en el video. Fueron tomadas por mí, así que pueden darle muchísimos likes a las fotos que van a subir. Y que se suscriban a las plataformas YouTube, Bien. Spotify, iTunes. Y recomienden el podcast, por favor, ¿o no? Sí, porque si no... Si les gusta, lo recomienden. Punto. Si no, ¿qué puede pasar? Nada. Nos ponemos tristes. No, Javi tiene que estar contento siempre. ¿Verdad, Ixel? Claro. Soy una persona muy feliz. ¿Tú? Yo también. Bueno, tú me haces feliz, en parte. Gracias. En parte. Se ama. Algo quiere. Bueno, buenas noches a todos. Buenos días. Buenos días o buenas tardes. O buenas madrugadas. Alguien me dijo que lo oyó en la madrugada. Mira. En el insomnio. Hay mucha gente que tiene insomnio. Yo creo que deberíamos hablar de la salud mental algún capítulo. ¿Que quieres hablar de cosas tuyas? Mejor te contratamos un psiquiatra. Uno solito. Un monólogo. No mía, sino la importancia de la salud mental. Bueno, vámonos todos. Adiós. Hasta luego. Ay.